Los buceadores descubren cosas sorprendentes y extrañas bajo el agua, desde un cementerio submarino de trenes hasta una migración de sirenas. He aquí las 15 cosas más extrañas encontradas por buceadores de aguas profundas. Número 15. Cementerio de trenes submarino. ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería descubrir una flota de trenes fantasmales descansando en el fondo del océano frente a las costas de Nueva Jersey? Este surrealista escenario no es producto de la mera imaginación, sino una realidad desconcertante que se esconde bajo las olas. Allí se encuentra un paisaje peculiar e inquietante, un cementerio de locomotoras antiguas. Pero ¿cómo fue que estos trenes, con su historia y legado, terminaron en un lugar de descanso submarino tan inesperado y enigmático? Pues bien, estas locomotoras, que se cree que son raros modelos planetarios de clase 22T, datan de la década de 1850, una época llena de cambios y progreso. El viaje que realizaron hasta el fondo del océano está rodeado de misterio y fascinación, y nos hace reflexionar sobre el pasado y la intriga de cómo estos imponentes trenes llegaron a su morada final en el océano. Pero han surgido varias teorías. Una de las más populares sugiere que estos trenes eran transportados en una barcaza que se encontró con una tormenta, lo que provocó su hundimiento accidental. Sin embargo, algunos expertos creen que no fue un accidente. Especulan que estos trenes fueron enviados deliberadamente a su tumba acuática. ¿Por qué? ¿Fue una estafa al seguro? ¿O tal vez una forma de deshacerse de tecnología obsoleta en una época en la que las consideraciones medioambientales eran algo secundario? A pesar de estas teorías, las circunstancias exactas de su descenso siguen siendo desconocidas, lo que convierte a estos trenes sumergidos en objeto de intriga y especulación. Aún así, su descubrimiento en la década de 1980 por un submarinista, Paul Hepler, ha abierto una ventana a una época pasada de la historia del ferrocarril. Hoy, estas locomotoras submarinas ofrecen una rara visión del pasado. Se han convertido en un museo sumergido, aunque pocos podrán verlas de cerca. Número 14. El camino hacia la Atlántida. En las profundidades de las cristalinas aguas de las Bahamas yace una misteriosa formación conocida como la carretera de Bemini. Esta estructura submarina ha despertado la curiosidad y la imaginación de exploradores y científicos. La carretera de Bemini fue descubierta por primera vez por un submarinista en 1968 y enseguida llamó la atención por su peculiar disposición. Las piedras están perfectamente alineadas, como una carretera o un muro, y se extienden a lo largo de unos 800 metros. Este fascinante patrón plantea una cuestión intrigante y llena de misterio. ¿Es simplemente un fenómeno natural o podría tratarse de los remanentes de una antigua y avanzada civilización perdida en el tiempo? Mientras algunos creen que la carretera de Bemini es natural, otros respaldan la teoría de la Atlántida y afirman que este lugar es un fragmento de la ciudad sumergida. La posibilidad de restos de una antigua civilización bajo las aguas de Bemini ha capturado la imaginación de estudiosos y entusiastas del misterio, alimentando aún más las especulaciones. Case, reconocido por sus profecías, hizo una predicción en la que afirmaba que se encontrarían pruebas de la existencia de la Atlántida en 1968, año en el que se descubrió la carretera de Bemini. Esta coincidencia generó especulaciones y atrajo a numerosos entusiastas de la Atlántida. Sin embargo, a pesar del atractivo de esta teoría, los geólogos y arqueólogos ofrecen una explicación más fundamentada. Según ellos, la carretera de Bemini es en realidad una formación natural conocida como roca de playa. La roca de playa se forma comúnmente a lo largo de las costas, donde la arena, las olas y las reacciones químicas se encargan de cementar la piedra caliza. A pesar de esto, el debate continúa y ambas partes presentan argumentos convincentes, lo que añade aún más interés a esta controversia. Número 13. Naufragio del Thistle Gorm. El SS Thistle Gorm, buque de la Marina Mercante Británica, encontró su destino durante la Segunda Guerra Mundial. Hundido en 1941 por bombarderos alemanes, este buque transportaba un tesoro de suministros para las fuerzas aliadas. Ahora yace como una cápsula del tiempo sumergida en el fondo del mar. Hoy en día, el Thistle Gorm es ampliamente reconocido como un lugar de buceo muy popular. Muchas personas lo visitan regularmente para admirar su cargamento, o al menos lo que quedó intacto después de tantos años. En las profundidades,
Se pueden encontrar camiones, motocicletas, fusiles e incluso trenes, todos ellos dolorosos recordatorios de la guerra pasada. A pesar de haber estado sumergido durante décadas, el nivel de conservación de estos objetos es realmente asombroso, lo cual es motivo de asombro para los buceadores y los amantes de la historia. Las motocicletas siguen en fila, los camiones están aparcados como si esperaran a sus buceadores, y los vagones de tren se posan inquietantes en el fondo del océano. Es como si el tiempo se hubiera detenido en el momento en que el barco se hundió. Con el paso de los años, los restos del naufragio se han convertido en un próspero arrecife artificial que alberga una gran diversidad de vida marina. Los corales han colonizado la estructura del barco y se pueden observar bancos de peces nadando por los pasillos que antes eran recorridos por humanos. Este contraste resulta asombroso, ya que lo que antes era un escenario de guerra se ha transformado en un santuario para la vida oceánica. Además, el arrecife ofrece refugio a numerosas especies marinas, proporcionando un hábitat seguro y abundante en recursos alimenticios. Asimismo, el arrecife atrae a buceadores y amantes de la naturaleza de todas partes, quienes vienen a admirar la belleza y la diversidad de este ecosistema submarino. Número 12. El naufragio de plata. En la vasta extensión del Atlántico Norte, yace un tesoro descubierto por la exploración marina Odyssey, que ha cautivado al mundo. Conocido como el SS Gersapa, este buque de vapor británico encontró su destino en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, tras ser torpedeado por un U-Boat alemán en 2011. Sus restos contenían una asombrosa cantidad de plata, lo que lo convierte en uno de los hallazgos de tesoros submarinos más importantes de la historia. El hallazgo del SS Gersapa, que descansaba a más de 4.000 metros de profundidad, fue una proeza de la tecnología moderna y la exploración en aguas profundas. El barco, cargado con 7.000 lingotes de plata, navegaba de la India a Gran Bretaña cuando se hundió. Más de 70 años después, los avanzados equipos de Odyssey desvelaron el lugar de descanso final del barco, sacando a la luz sus tesoros ocultos. El estado del pecio es digno de elogio. A pesar de haber pasado décadas en el duro y corrosivo entorno de las profundidades marinas, muchas de las barras de plata se encontraron en excelentes condiciones. Esto demuestra la resistencia y durabilidad de estos objetos, a pesar de las adversidades a las que han sido sometidos. El descubrimiento del SS Gersapa Silver encendió la chispa en la comunidad de buscadores de tesoros, generando un gran entusiasmo y emoción entre ellos. El hallazgo de este tesoro sumergido despertó la ambición y la codicia en muchos, ya que se trata de una oportunidad única para obtener riquezas y tesoros que han sido enterrados por las arenas del tiempo. No es sorprendente que este descubrimiento haya capturado la atención y la imaginación de muchas personas, que sueñan con la posibilidad de hacerse con una parte de este valioso tesoro histórico. Número 11. Las estatuas Moai de la isla de Pascua. Las enormes figuras de piedra talladas por el pueblo Rapa Nui son muy conocidas en todo el mundo. Al fin y al cabo, son como Stonehenge y las pirámides egipcias, estructuras atemporales de la historia de la humanidad. Erguidas majestuosamente en la isla, estas impresionantes estatuas han sido durante mucho tiempo objeto de fascinación y estudio minucioso. Representan un logro cultural de la Polinesia que ha dejado una huella perdurable en la historia. Cada Moai, con su apariencia única y distintiva, fue meticulosamente tallado en roca volcánica, lo que resalta aún más la habilidad y el talento de los antiguos artesanos. Se cree que estas magníficas esculturas encarnan el espíritu de un antepasado venerado, quien vigila y protege la isla con su presencia eterna. Además de las numerosas estatuas que se encuentran en tierra firme, es fascinante saber que algunas de ellas también reposan bajo las aguas, agregando un aire de misterio y maravilla a este increíble legado cultural. Una teoría sobre cómo acabaron bajo el agua tiene que ver con su transporte. El proceso de traslado de estas colosales figuras desde la cantera hasta su ubicación final estaba plagado de dificultades. Es posible que algunos Moai cayeran accidentalmente al mar durante este complejo proceso, dado su inmenso peso y tamaño. También hay quien cree que los Moai submarinos se colocaron allí intencionadamente. El pueblo Rapa Nui tenía una profunda conexión con el océano, y es concebible que estas estatuas se sumergieran como parte de un ritual o como ofrendas. Por eso,
Hoy en día, los buceadores se encuentran a menudo con estas estatuas mientras exploran las profundidades a lo largo de la costa. Número 10. Un tesoro valorado en $1 millón. En el mundo de la búsqueda de tesoros submarinos, pocos descubrimientos despiertan tanta emoción como desenterrar oro perdido de siglos pasados. En la costa de Florida, un equipo de buscadores de tesoros descubrió una fortuna y monedas de oro de 300 años de antigüedad. Una extraordinaria fortuna valorada en alrededor de $1 millón. Así es, un asombroso $1 millón. Pero, ¿de dónde proceden estas riquezas? Estas monedas son reliquias de un galeón español, parte de una flota que sucumbió a un feroz huracán a principios del siglo XVII. La flota, cargada de riquezas del Nuevo Mundo, se dirigía a España, pero el destino tenía otros planes. Las furias de la tormenta dispersaron los barcos y sus tesoros a lo largo de lo que hoy se conoce como la Costa del Tesoro. Los buscadores de tesoros se han sentido atraídos durante mucho tiempo por esta región, alimentados por los registros históricos y las leyendas de riquezas hundidas. Y por fin, ha dado sus frutos en 2015. Cada moneda recuperada ofrece una conexión tangible con la fascinante época de la exploración y la expansión colonial, que dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Estas valiosas monedas, acuñadas en las colonias españolas, nos transportan a un pasado lleno de aventuras, descubrimientos y ambición desbordante. Contemplar estas monedas es adentrarse en una historia fascinante de comercio internacional, poderosos imperios y la incansable búsqueda de riquezas que impulsó gran parte de las expediciones y viajes alrededor del mundo en aquel tiempo. Cada moneda es un testimonio silencioso pero elocuente de los valientes navegantes y conquistadores que desafiaron los mares desconocidos y se aventuraron en tierras lejanas en busca de nuevos horizontes. Número 9. Naufragio pirata. En 2015, se descubrió un naufragio cerca de la costa de Colombia, y es seguro decir que mucha gente quiere adquirir su propiedad. Este barco, que se cree que es el galeón español San José, se hundió en 1708 y es conocido como uno de los hallazgos arqueológicos submarinos más importantes hasta la fecha. El San José formaba parte de la flota española que transportaba un vasto tesoro del Nuevo Mundo al rey Felipe V de España. El barco, cargado de oro, plata y esmeraldas, fue un objetivo tentador durante la Guerra de Sucesión Española. En una feroz batalla con barcos británicos, el San José encontró su trágico final, llevándose consigo sus riquezas y cerca de 600 almas. Por eso, el descubrimiento de este pecio, realizado en 2015, no fue una hazaña menor. Requirió la colaboración de equipos internacionales, tecnología avanzada de exploración submarina y años de investigación de registros históricos. El barco permaneció oculto durante más de 300 años y su ubicación ha sido un misterio que muchos han tratado de desentrañar. Sin embargo, el descubrimiento también desencadenó un complejo debate sobre la propiedad y el patrimonio cultural. El gobierno colombiano, historiadores y arqueólogos marítimos se han enzarzado en discusiones sobre los derechos del pecio. Es una situación que pone de relieve los retos a los que se enfrenta la arqueología subacuática. Esta disciplina requiere lograr un equilibrio entre la emoción del descubrimiento y la ética de la conservación, así como el respeto por el valioso patrimonio cultural que se encuentra bajo el agua. Al explorar los restos del San José, recordamos las historias humanas vinculadas a estos artefactos históricos. A través de la investigación y el estudio, aprendemos sobre nuestro pasado y valoramos la importancia de preservar nuestro legado cultural para las generaciones futuras. Número 8. Heraclión. Heraclión, también conocida como Tonus Heraclion, es una antigua ciudad egipcia sumergida en el mar Mediterráneo cerca del río Nilo. Fue redescubierta en la década de 2000, despertando el interés de arqueólogos y exploradores. Fundada en el siglo VIII a.C., Heraclión fue un centro importante de comercio y cultura en el antiguo Egipto. Aunque ahora está sumergida, sus ruinas y tesoros arqueológicos revelan la grandeza de una civilización pasada. Heraclión fue una bulliciosa ciudad portuaria, centro vital para el comercio entre Egipto y el mundo griego. Estaba adornada con templos, estatuas y estructuras que simbolizaban su riqueza. El aumento del nivel del mar y la licuefacción del suelo provocaron el hundimiento de la ciudad,
que desapareció gradualmente bajo las olas. El redescubrimiento de Heraclión fue un acontecimiento sin precedentes en la arqueología subacuática. Los restos de la ciudad se hallaron extraordinariamente bien conservados, ofreciendo una visión sin precedentes de la antigua civilización egipcia. El yacimiento reveló estatuas de dioses y diosas, restos de templos y una plétora de artefactos, como monedas, cerámica e inscripciones. Estos fascinantes hallazgos arqueológicos han proporcionado una gran cantidad de valiosos datos sobre la vida religiosa, política y cotidiana de los antiguos habitantes de la ciudad. Los restos sumergidos de la ciudad nos permiten estudiar en detalle el sofisticado diseño y la impresionante infraestructura que existía en aquel entonces. Estos descubrimientos nos brindan una oportunidad única para aprender sobre la ingeniería antigua y cómo se adaptaron a las cambiantes condiciones ambientales de la época. Número 7. Parque de Esculturas Subacuáticas de Granada. El Parque de Esculturas Submarinas de Granada, enclavado en las cristalinas aguas de la zona marina protegida de Moliner-Boussingaur, ofrece una experiencia submarina única y un tanto espeluznante. Creada por el escultor británico Jason de Caris Taylor, esta galería submarina se inauguró en 2006 y se erige como una de las atracciones más extraordinarias para buceadores y submarinistas de todo el mundo. Este fascinante parque submarino cuenta con más de 65 esculturas, cada una con su propio carácter e historia. Las esculturas están colocadas estratégicamente en el fondo del océano, creando un paisaje surrealista e inquietante. Una de las piezas más emblemáticas es un inquietante círculo de figuras de tamaño natural cogidas de la mano. Estas esculturas, fabricadas con materiales respetuosos con el medio ambiente, están diseñadas no solo como arte, sino también como arrecifes artificiales para fomentar la vida marina. Sin embargo, lo que hace que el parque sea especialmente intrigante, y para algunos bastante inquietante, es el modo en que las esculturas interactúan con su entorno submarino. Con el paso del tiempo, el crecimiento del coral, las algas y las criaturas marinas han colonizado las estatuas, convirtiéndolas en auténticos ecosistemas vivos. Este proceso natural fascinante ha dado a las esculturas un aspecto inquietante y misterioso, como seres fantasmales emergiendo del mar. La presencia de organismos marinos ha creado una simbiosis única. Las estatuas proporcionan un sustrato sólido para el crecimiento del coral y las algas, mientras que estos organismos ofrecen protección y alimento a la vida marina circundante. Es un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza transforma el arte en vida, creando un espectáculo visual impresionante en el mundo submarino. Número 6. Neápolis. La antigua ciudad de Neápolis, que fue un próspero puerto romano, tiene una historia que entrelaza la historia con los misterios del mar. Redescubierta en 2017 tras permanecer sumergida durante siglos, Neápolis ofrece una fascinante visión del amplio alcance del Imperio Romano y del poder de las catástrofes naturales. Situada frente a la costa de Nambul, en el noreste de Túnez, durante mucho tiempo se rumoreó que Neápolis había quedado sumergida por un tsunami en el siglo IV después de Cristo. Este suceso fue documentado por el historiador romano Ammianus Marcellinus, pero la ubicación exacta de la ciudad y la extensión de sus ruinas seguían siendo un misterio hasta su reciente descubrimiento. Las ruinas subacuáticas de Neápolis revelan un trazado urbano vasto y bien planificado. El yacimiento incluye calles, montañas y aproximadamente 100 tanques utilizados para producir garam, una salsa de pescado fermentado que era un alimento básico en la cocina romana. Este descubrimiento es de gran importancia histórica y arqueológica. Proporciona pruebas contundentes sobre la escala industrial y las actividades económicas que tenían lugar en la antigua ciudad, lo que nos permite comprender mejor la vida cotidiana en el Imperio Romano. Además, este hallazgo fascinante nos muestra un aspecto clave de la historia y nos permite adentrarnos en el pasado de manera única. A pesar de la tragedia que sufrió en su final, la ciudad sumergida de Neápolis se ha convertido en un verdadero tesoro para los arqueólogos, historiadores y amantes de la historia en general. Su estudio y exploración continua nos brinda información invaluable y nos ayuda a reconstruir el pasado de esta antigua civilización. Número 5. Esmeralda. La Esmeralda, parte de la flota de Vasco de Gama durante su segundo viaje a la India,
El viaje de la Esmeralda formaba parte de las primeras exploraciones de Portugal, destinadas a establecer una ruta marítima hacia la India. Al mando de Vicente Sadre, tío de Vasco de Gama, el barco desempeñó un papel crucial en estas expediciones. Sin embargo, su misión se vio interrumpida por una violenta tormenta que provocó su hundimiento, llevándose consigo un valioso cargamento y muchas vidas. El descubrimiento de la Esmeralda es de suma importancia debido a múltiples razones. En primer lugar, representa uno de los primeros ejemplos de un barco de la era de la exploración europea, lo cual lo convierte en un hallazgo histórico invaluable. Además, al ser encontrados bajo el agua, los artefactos recuperados del Pecio nos brindan una conexión tangible con los principios del siglo XVI, permitiéndonos adentrarnos en la historia y comprender mejor los acontecimientos de aquel tiempo fascinante. Objetos como astrolabios con discos de aleación de cobre, campanas de barco, monedas de oro y armamento ofrecen información sobre las técnicas de navegación, las prácticas comerciales y las estrategias militares de la época. El Pecio de la Esmeralda cuenta la historia de interacciones globales en los inicios de un mundo conectado. Los restos del barco reflejan los intercambios culturales y materiales entre Europa, África y Asia en esa época, incluyendo el comercio de especias, textiles y metales preciosos. El Esmeralda es uno de los pecios más importantes descubiertos recientemente. Número 4. La ciudad submarina de China. En las profundidades del lago Qiandao, en China, se encuentra un espectáculo extraordinario. Una antigua ciudad sumergida bajo el agua. Conocida como la Ciudad del León, o Xicheng, esta ciudad, que data de la dinastía Han Oriental entre los años 25 y 200 después de Cristo, fue inundada intencionadamente en 1959 durante la creación del lago para el proyecto de la presa del río Shinan. Hoy es uno de los descubrimientos submarinos más intrigantes y surrealistas al alcance de los buceadores. Xicheng fue antaño un bullicioso centro de la provincia de Zhejiang, conocida por su ornamentada arquitectura, que incluye 5 puertas de la ciudad y 6 calles bordeadas de casas de piedra. El intrincado trabajo en piedra de la ciudad, que incluía leones, dragones y fénix, mostraba la artesanía de sus constructores y la riqueza cultural de la época. La inundación de la ciudad fue un acontecimiento monumental destinado a crear una central hidroeléctrica. Esta decisión llevó a sumergir una zona rica en historia y cultura, incluida Xicheng. Ahora descansa bajo unos 40 metros de agua, preservada en un entorno acuoso y silencioso. Los buceadores que exploran Xicheng se encuentran transportados a otro tiempo y lugar. La ciudad está extraordinariamente bien conservada debido a la protección del agua, lo que evita la erosión y el deterioro que generalmente afectan a las estructuras abandonadas. Además de preservar su estado original, los buceadores que exploran las calles antiguas y examinan las detalladas tallas tienen la oportunidad de sumergirse en una experiencia única que combina historia y aventura. Número 3. Cráneo humano de 13.000 años de antigüedad. En 2007, buceadores de las cuevas sumergidas de la península mexicana de Yucatán hicieron un descubrimiento revolucionario: un cráneo humano de 13.000 años de antigüedad, uno de los restos humanos más antiguos conocidos en América. Este hallazgo, dentro de la extensa red de cuevas submarinas, conocidas como cenotes, proporciona una rara ventana a la vida de los primeros humanos en el continente. La antigüedad del cráneo sitúa a estos primeros habitantes en Norteamérica durante la última glaciación. En aquella época, el nivel del mar era mucho más bajo, lo que dejaba secas y accesibles las actuales cuevas submarinas. El descubrimiento arroja luz sobre las pautas migratorias y el estilo de vida de estos primeros pobladores, revelando una historia de adaptación y supervivencia en un entorno difícil. La conservación de este cráneo, junto con otros artefactos hallados en los cenotes, es extraordinaria. Las condiciones únicas de estas cuevas, con temperaturas estables y falta de luz solar, han protegido estas antiguas reliquias del deterioro. Esto ha permitido a los arqueólogos estudiar detalles que se habrían perdido si los restos hubieran estado expuestos a las condiciones de la superficie. Acceder a estos tesoros subacuáticos y estudiarlos es una tarea compleja. No solo requiere conocimientos arqueológicos y técnicas especializadas de buceo en cuevas, sino que también implica un enfoque multidisciplinario que abarca la geología, la biología
y la antropología. Cada expedición a los cenotes se planifica cuidadosamente, considerando la conservación del yacimiento, la seguridad de los buceadores y la obtención de información para los investigadores. Además, se analizan los restos encontrados utilizando tecnologías avanzadas como la datación por radiocarbono y la reconstrucción virtual en 3D para una mejor comprensión de los hallazgos. Número 2. Medusas gigantes. El 14 de junio de 2019, un buceador de la costa suroeste de Inglaterra experimentó un encuentro raro y asombroso que quedará grabado en su memoria para siempre. Mientras exploraba las profundidades del océano, se encontró cara a cara con una medusa gigante, una criatura tan impresionante que era del tamaño de un ser humano. Este encuentro extraordinario, protagonizado por una medusa barril, la especie más grande jamás encontrada en aguas británicas, nos brinda una visión fascinante de las increíbles criaturas que habitan en los océanos. Es emocionante pensar en la diversidad y magnitud de la vida marina y en cómo estas monstruosas criaturas pueden existir en nuestro propio planeta. Las medusas barril, conocidas científicamente como Rhizostoma pulmo, son conocidas por su impresionante tamaño, pero encontrarse con una tan grande como una persona es un acontecimiento extraordinario. Normalmente, estas medusas pueden crecer hasta 1 metro de diámetro, lo que las convierte en un espectáculo fascinante para buceadores y aficionados al mar. Este encuentro en particular muestra la increíble biodiversidad del medio marino en las aguas que rodean Inglaterra. Las aguas de la costa, ricas en nutrientes, albergan una gran variedad de vida marina, incluidas varias especies de medusas. La medusa barril, con su campana translúcida y sus tentáculos en forma de flecos, es especialmente increíble por su tamaño y su aspecto etéreo. La presencia de una medusa tan grande también arroja luz sobre la salud y la dinámica de los ecosistemas marinos. Al fin y al cabo, las poblaciones de medusas pueden ser indicadores de cambios en el océano, como la temperatura del agua, las fluctuaciones, la sobrepesca y la contaminación. Un aumento en el número de medusas puede ser señal de cambios en el medio marino y dar lugar a nuevos estudios y esfuerzos de conservación. Número 1. Los tiburones duende. Una especie escurridiza y raramente vista, han sido observados ocasionalmente aventurándose en aguas menos profundas, para sorpresa y fascinación de los buceadores. Estas criaturas de aguas profundas, que suelen habitar en las profundidades del océano, son conocidas por su aspecto distintivo y un tanto prehistórico, lo que convierte cualquier encuentro con ellas en un acontecimiento digno de mención. Los tiburones duende son criaturas de las profundidades. Viven en plataformas continentales, generalmente a profundidades de 885 a 3100 metros. Rara vez se les encuentra en aguas menos profundas, por lo que los encuentros con buceadores son excepcionales y brindan oportunidades valiosas para la observación y el estudio. Los tiburones duende son difíciles de encontrar debido a su preferencia por los entornos de aguas profundas, que son difíciles de explorar y estudiar. Las profundidades marinas son menos conocidas debido a su inaccesibilidad y las dificultades tecnológicas que plantea la investigación en esas áreas. El tiburón duende se destaca por su hocico alargado y aplanado, así como por sus mandíbulas salientes, convirtiéndolo en una de las criaturas más peculiares de las profundidades marinas. Este tiburón utiliza su peculiar hocico para detectar los campos eléctricos de sus presas en las oscuras profundidades del océano. Sus mandíbulas pueden extenderse rápidamente para capturar alimento, una fascinante adaptación a la caza en aguas profundas. Otro factor que contribuye a la rareza de los tiburones duende es su baja densidad de población. Como ocurre con muchas especies de aguas profundas, los tiburones duende tienen una baja tasa de reproducción, lo que, combinado con su naturaleza escurridiza, los convierte en una especie rara de encontrar. Esta escasez añade emoción y valor científico a los avistamientos en aguas menos profundas. Gracias por vernos. Hasta la próxima.